Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Es muy hermoso verlos a todos ustedes, es algo de mucha alegría siempre cuando nos vemos en la familia de Dios. Imagínense, ¿no? El gran privilegio de haber sido escogidos por Dios. El tema de hoy se titula Anima como Bernabé lo hacía. Anima como Bernabé lo hacía. Pero quiero iniciar con una pequeña ilustración que por ahí encontré. Entonces voy a leer la ilustración. Entonces, imagina a una planta que crece lentamente en un rincón sombrío. Yo no sé cuántas hermanas tienen plantitas adentro de sus casas, ¿vea? Pero imagínense, ¿vea? Imagina una planta que crece lentamente en un rincón sombrío. Cada día lucha por encontrar la luz y extender sus hojas, pero el entorno parece limitar su crecimiento. Ahora imagina que alguien viene y mueve la plantita a un lugar más soleado. Le habla con cariño y le da agua fresca. No sé cuántas de ustedes le hablan a sus plantitas, ¿vea? Pero aquí dice así. Con ese pequeño gesto la planta florece y crece fuerte, ¿vea? Y vibrante, ¿vea? Entonces, de manera similar, ¿verdad? Las personas, al recibir palabras de aliento y apoyo, encuentran, por decirlo así, esa luz, ¿verdad? Esa luz que necesitan para superar los obstáculos de la vida y prosperar en su camino. Entonces, una palabra amable, un gesto de apoyo, puede ser el sol que ilumina sus días más oscuros. Y pues hablando de luz, ¿se acuerdan lo que dice Mateo 5:16? Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ahora sí, vamos a ver el día de hoy tres ejemplos buenos de Bernabé, en los cuales de una u otra manera él animó o exhortó o consoló a otras personas. Entonces, el primer ejemplo está en Hechos 4. Si pueden ir conmigo a Hechos capítulo 4, versículo 36. Y ahí fíjese que se va a encontrar qué significa el nombre Bernabé. ¿Aquí tenemos Bernabé o no? Aquí no hay Bernabé. A ver, hermana, yo no sé quién está esperando niño, vea, pero ya tienen aquí, está el nombre Bernabé. El significado es muy bonito. ¿Qué significa Bernabé? Ahí en Hechos 4:36 lo dice. Hechos 4:36, Bernabé. Me acuerdo cuando había una congregación que estaba en la colonia, decían la colonia San Bernabé. Y entonces llegó un hermano de otra parte y como vio que pues sí, o sea, le poníamos el nombre de las colonias, ¿no? Así como aquí Silver Spring, la ciudad. Entonces era San Bernabé, entonces él decía, no, vamos a decirle, es Iglesia de Cristo, Don Bernabé, Don Bernabé, decía él. Pero entonces aquí, para no decir el San, entonces aquí en Hechos 4:36 dice, entonces José, entonces vemos que originalmente se llamaba José. Ahora, ¿cuántos Josés hay aquí? No, eso sí, aquí habemos muchos. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Qué cosa, no? Hijo de consolación. Entonces, si su esposo se llama José, pues tal vez le quiera poner por sobrenombre Bernabé. Claro, si es un hijo de consolación, espero que sí, ¿verdad? ¿Y qué era él? ¿De qué tribu? Se dice levita, natural de Chipre. Fíjense, había nacido en Chipre. ¿Se encuentra Chipre el día de hoy? Sí, ahí está en el mapa a un lado de Italia, ¿no? Ahora bien, para que le hayan puesto por sobrenombre hijo de consolación, es porque en primer lugar pues ya era un cristiano, pero vieron ellos que era un cristiano que sabía consolar, que sabía exhortar. Acuérdense que la palabra exhortar es motivar, animar, alentar. Entonces podemos ver que él era así. Y en esta ocasión, ¿cómo lo hizo? Bueno, el versículo 37, ¿qué dice el versículo 37, el que sigue? Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora uno dice, bueno, ¿y por qué hizo eso? ¿Qué se hacía con ese dinero? Bueno, entonces veamos los versículos anteriores, el versículo 34 y 35. Versículo 34 y 35. Así que no había entre ellos, se está refiriendo a los cristianos en Jerusalén, no había entre ellos ningún necesitado. No porque fueran ricos, sino aquí dice el por qué. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, o sea, lo que había hecho
él, ¿verdad? Bernabé, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad, ¿verdad? Entonces aquí podemos, obviamente cuando se repartía según su necesidad, era lo que uno necesita, sustento y abrigo. En la mañana hablamos de eso, de cómo en la oración modelo dice el pan de cada día, el pan, dánoslo hoy, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, lo sencillito. Pero entonces podíamos ver eso, ¿verdad? Que entonces él lo hizo así. Entonces vemos que él no solo consolaba con palabras, sino con hechos, contribuyendo para las necesidades de los cristianos pobres en Jerusalén. Y eso me recuerda, tal vez les recuerda esto a ustedes, ¿qué dice Primera de Juan 3:18? Primera de Juan 3:18 está casi al final de sus Biblias, en la primera carta de Juan 3:18. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Entonces, muy importante. Entonces podemos ver aquí con el ejemplo de Bernabé, pues él veía tantos y tantos necesitados ahí en la iglesia conforme iba multiplicándose, ¿no? Y acuérdense que se menciona en Hechos 6, ¿no? Acerca de la mesa para las viudas, ¿no? Donde las alimentaban y todo eso. Entonces aquí uno puede ver, ¿verdad? Que él entonces, esa es una manera que él consolaba, no nada más con palabras, sino con hechos, ¿verdad? ¿Y qué dice Santiago 1:27? Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Verdad? Entonces esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios. Ahí dice, no nada más es el hecho de que uno se mantenga en una vida santa, como lo que dice al final, guardarse sin mancha del mundo, sino también dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y claro, se trata de no visitarlos de que, hola, y bueno, ya los visité, adiós, sino se está refiriendo a qué, a proveer para sus necesidades. Y es algo que les digo yo a los hermanos, me pongo a pensar, o sea, ¿cuándo fue la última vez que ayudé a un huérfano? ¿Cuándo fue la última vez que ayudé a una viuda? Y como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que le dijo a Timoteo, y las que son de verdad, o sea, es decir, las que sí, o sea, sí son necesidad. Entonces, se da cuenta que la palabra de Dios sí nos menciona mucho acerca de ayudar a los que son necesitados, pero vemos en la Biblia que lo que más le interesa a Dios es que realmente nuestra ayuda alcance a los que verdaderamente están necesitados. No que se gaste por aquí para allá en otras personas que realmente no necesitaban tanto y se queden sin nada, los que realmente sí necesitaban. Es por eso que cuando él puso las reglas, el apóstol Pablo dijo, nada más admite a tal. Dice, para que haya suficiente para los que en verdad lo son, o sea, los que realmente lo necesitan. Y luego en 2 Corintios 9:12, porque algo que vamos a ver es porque esa ayuda que hizo Bernabé, ¿consoló o no consoló a personas? Claro, ¿verdad? Claro, cuando es una persona que es necesitada. Ahora, cuando la ayuda la recibe alguien que no está tan necesitado, pues, o sea, se le hace poca cosa. Pero cuando es alguien que realmente sí necesitaba la ayuda, o sea, hasta le da gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios 9:12 dice, porque la administración, y se está refiriendo a esa gran ofrenda, ¿verdad? Que se estuvo, es como en la cena del Señor, ¿verdad? Digo, en la ofrenda se mencionó esa cita, se refiere a esa administración para los santos pobres en Jerusalén. Entonces, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, acuérdense que santos vienen siendo los miembros de la iglesia, sino que también abunda, ¿qué dice ahí? En muchas acciones de gracias a Dios, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que sí, o sea, de una u otra manera, sí consolaba, sí animaba, sí alentaba, ¿verdad? A esas personas. Y aquí le puse la pregunta, ¿a poco no es cierto, verdad? Que sufrir verdadera necesidad, hermanos, o sea, sufrir verdadera necesidad económica, ¿a poco no es cierto que nos desalienta, nos desconsuela y hasta nos desespera? Sí, ¿verdad? Entonces cuando llega una ayuda así, ¿verdad? Como esta administración, ¿verdad? Para los santos, entonces se siente, ¿verdad? La carga más ligera. Entonces, claro, ¿verdad? Por la ayuda y la ofrenda que ofreció Bernabé, fue un acto de ánimo y consuelo para el que recibió la ayuda. Y por lo mismo que dicen, dan gracias a Dios. Muchas gracias a Dios. Entonces, Gálatas capítulo 6, versículo 10,
Aquí se dice, Gálatas capítulo 6, versículo 10. No sé si se fijaron, pero en esos actos de benevolencia era para quienes, para los santos pobres en Jerusalén, para los que eran parte de la familia, de la fe. Entonces, ¿qué dice Gálatas 6:10? Así que, según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos, pero ¿qué dice? Y mayormente a los de la familia de la fe, ¿vea? De la familia de la fe. Es decir, si yo no solamente tengo $10 y solamente puedo bendecir a 2 de los que están aquí, pero uno es de la familia de la fe, él tiene prioridad. Entonces uno puede ver eso en la Biblia. En otras palabras, ¿por qué? Porque acuérdense que ellas son parte de nuestra, ¿qué? Familia, ¿verdad? ¿De quién es responsable usted? ¿De su familia o de la familia del vecino? O sea, usted es responsable. Entonces, si se fijan, esa ayuda es porque ya es nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo. Entonces, no puedo yo andarle dando a alguien más y ser desobligado con lo que es mi responsabilidad. Entonces, por eso, si primero se cubre lo que es mi responsabilidad, en este caso, ya se refiere a la familia espiritual. Ahora vemos aquí el segundo ejemplo de ánimo de Bernabé en Hechos 9, Hechos capítulo 9, versículo 26 y 27. Hechos capítulo 9, versículo 26 y 27. Entonces, en la otra era una consolación, o exhortación, o ánimo, o aliento de manera material. En este caso es diferente. Hechos 9, 26 y 27. Dice, cuando llegó a Jerusalén, está refiriéndose a Saulo, ya convertido. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Pues hermanos, y él estaba ahí detrás de ellos y arrastrándolos a la cárcel y hasta dando su voto de muerte a ellos. Entonces aquí dice, todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Y es que sí, imagínense que de repente alguien que fuera malo con nosotros y de repente ya dijera, ya soy cristiano, ya soy cristiano. Así, luego, no hombre, después vas a ver dónde nos reunimos y ahí nos va a agarrar a todos, a la prisión. Pero ¿qué pasa? Fíjense, el versículo 27, otra vez estamos aprendiendo del ejemplo de Bernabé, ¿verdad? 27, entonces Bernabé, tomándole, o sea, a Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado, o sea, ya como cristiano, valerosamente en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces aquí vea, y por haber hecho eso Bernabé, un acto de ánimo que conllevó a la unidad de Pablo y los demás creyentes de la iglesia, lo recibieron entonces gratamente como hermano en Cristo por esa acción que hizo Bernabé. Y hasta lo protegieron, fíjense, antes estaban protegiendo de él. Y después ahora lo estaban protegiendo a él. Eso lo podemos ver en los siguientes versículos. Versículos 28 al 30. 28 al 30. Dice, y estaba con ellos, o sea, ya Saulo con ellos, ¿verdad? En Jerusalén. Y entraba y salía, dando a entender que ya le tenían confianza y todo. Y hablaba denodadamente. O sea, es decir, con toda confianza, con toda fuerza, sin nada de pena. Denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero ¿qué dice? Estos procuraban ahora matarle. Pero ¿qué dice el versículo 30? Cuando supieron esto los hermanos, vea la iglesia, los hermanos, por eso que nosotros nos llamamos hermanos, ¿verdad? Así vemos el ejemplo en la Biblia. Le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, o sea, para protegerlo, ¿verdad? Para que no le pasara nada. A Tarso, acuérdense que él era de Tarso, lo enviaron allá. Entonces, hermanos, no necesariamente por esta causa, o sea, porque aquí tenemos una causa específica del por qué, ¿verdad? Bernabé tuvo que hacer eso, de unir a Saulo y con la iglesia. Entonces, hermanos, hay a veces hermanos de la iglesia que por una otra causa, o sea, no por esta causa, pero por otra causa, no se sienten como que parte de la iglesia. Como que no se sienten parte de la iglesia, como que no han encajado, como si la iglesia fuera un rompecabezas y como que no se sienten como que afuera. Entonces no se siente parte de la iglesia por una u otra causa y uno necesita acercarse a ellos.
escucharlos, porque Bernabé, ¿se acuerdan que cuando trajo a Saulo? Él fue el que les dijo a los apóstoles, mira esto y aquello y todo esto, y él vio al Señor Jesucristo, y él habló públicamente. O sea, el que estaba dando el testimonio de Saulo era Bernabé. Entonces, hermanos, por una u otra causa, tal vez haya quien todavía no se sienta como que parte de la iglesia en su manera hasta de hablar y todo. Entonces uno necesita acercarse a ellos, escucharlos y animarlos a ellos y a la iglesia a unirse, ¿verdad? Que lo tomen en cuenta, que lo consideren, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, muy importante, a veces sucede eso, ¿verdad? Que una persona no se siente como parte, aún ya siendo cristiano, aún ya siendo miembro de la iglesia. Entonces, que él también tenga esa confianza. Pero a veces se requiere de alguien, ¿verdad? Que haga eso, que pueda promover esa unidad. Entonces, Pablo, hablándoles a los que, ya hablando Pablo después, ¿verdad? Cuando hace ya la carta a los Corintios y todo eso, Pablo hablándoles a los que se creían más que otros, digo, porque hasta pues eso puede llegar a suceder, que de repente no haya esa unidad en la iglesia porque unos se creen más que otros. ¿Qué dice a los Corintios en 1 Corintios 12, 20 y 21? 1 Corintios 12, 20 y 21. Entonces, si es que fuera por esta causa, entonces hay que quitar eso, ¿no? En 1 Corintios 12, 20 y 21. Otra vez, ¿esto es para qué? Para animar, para alentar, ¿verdad? En este caso, pues a la unidad. Entonces, 1 Corintios 12, 20 y 21 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Verdad? Es bien importante, hermanos. Entonces, en el caso de nosotros, nadie de aquí puede andar viendo como que es menos a otro hermano. ¿Verdad? No puede hacer eso. Muy importante que eso, si tiene esa actitud, no lo haga. Entonces, muy importante. En este caso, la división lo estaba causando no el Espíritu Santo, sino que ellos al recibir los dones espirituales de repente estaban pensando yo soy mejor que tú, vea, porque yo tengo este otro don y tú no lo tienes o algo así. Y entonces Pablo decía, no, o sea, el mismo que le dio el don a él es el mismo que te dio el don a ti, entonces no tiene sentido, o sea que se ande separando contra él. Por eso ya mencionan miembros del cuerpo, vea. Pero también es cierto que hay miembros que se menosprecian a sí mismos. Es decir, que se sienten menos que los otros. Y a pesar de ya ser cristianos, no se sienten parte del cuerpo. Entonces eso también sucede. Y eso se menciona en 1 Corintios 12, 14 al 16. Es decir, la exhortación para ellos. 1 Corintios 12, 14 al 16. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, ¿qué dice allí? No soy del cuerpo. ¿Sí fijan a qué extremo fue? A pensar, pues es que, o sea, como que no pertenezco aquí. No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Entonces también, ¿verdad? Si usted es una persona que de repente se menosprecia a usted a sí misma, nadie lo está menospreciando. Entonces, no, o sea, a usted no importa que usted diga, pues es que yo solamente tengo un don, ¿verdad? Y ese tiene 5, ¿verdad? O ese tiene 2, hermano. Todos somos iguales, ¿verdad? Para el Señor, el mismo valor, bien importante. Todos, a todos se nos perdonan nuestros pecados, ¿de qué manera? Con la sangre de Cristo, ¿verdad? Todos, ¿verdad? No, ni siquiera fue con oro ni plata, sino con la sangre preciosa. Eso a todos nosotros. Entonces, vemos que las acciones de Bernabé animaron y ayudaron a Saulo y a la iglesia a unirse como debía ser, ¿verdad? Entonces, seamos como Bernabé. Y animémonos unos a otros y a esa unidad, que si uno ve como que de repente hay alguien como que no está unido y todo eso, vente para acá, o sea, que agarre confianza, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, hablando de esa unidad, Efesios 4, 15 y 16, y cómo todos los miembros son importantes. Efesios 4, 15 y 16, ¿qué dice? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. ¿Sí, fijan, hermanos? Hermano, usted tiene que venir aquí no pensando qué voy a sacar del servicio, sino que usted tiene que venir aquí, qué voy a dar a otro.
O sea, ¿qué voy a decir? O sea, ¿qué voy a ofrecer? ¿Verdad? Acuérdense que no lo tengo aquí, ¿verdad? Pero en Pedro lo menciona, ¿verdad? Que según el don que uno tiene, ha recibido, ministrelo a los demás, conforme a la multiforme forma de los dones de Dios. Entonces, bien importante. Y luego aquí continuando dice, después de que dice que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro. O sea, usted va a ofrecer lo que usted puede, no lo que no puede. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, cuando cada miembro hace su parte, el resultado no se puede detener, es el crecimiento, no nada más, interesantemente, no nada más espiritual, sino también numérico. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Eso es hablando de animarnos, hablando de exhortarnos, hablando de consolarnos, ¿verdad? Dice aquí que esa es la razón por la cual nos reunimos. Dice Hebreos 10, 24 y 25, cuando se menciona la exhortación de no dejar de reunirse. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué dice ahí? Después de costumbre dice, sino exhortándoos, ¿verdad? Que es la palabra para animar, para motivar, para alentar, ¿verdad? Para consolar, ¿verdad? Exhortándoos. Dice, más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? Ya el día del Señor, ¿verdad? Ya cuando venga. Hermanos, en serio les digo, tarde o temprano va a venir. Va a venir. Yo no sé ya cuántos años de vida me quedan según la edad de mis padres, murieron. Pero pensando, imagínense, o sea, que nada más le queden, no sé, 20 años, ¿verdad? No, 15 años, ¿verdad? O 10, o 5. Hermano, no le baje más, ¿verdad? O 5, 4, 3, 2. Ay, sí. Y así, ¿verdad? Entonces sí, yo siempre pienso en eso, ¿verdad? Cuando el Señor venga, hermanos, es que todo lo que se predica aquí, ahí se va a ver, ahí lo vamos a ver, hermanos, o sea, todo eso. Me acuerdo cuando mi papá murió, y yo pensé, porque la Biblia dice, ¿no? O sea, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Digo, ahora todo su tiempo que estuvo predicando, ahora está viendo, está experimentando lo que tanto tiempo predicó. Wow. O sea, y antes de eso ya había fallecido mi mamá. Él fue el que enviudó. Pero en el caso de ella, me acuerdo que él dijo estas palabras. Ella era muy, ¿cómo se llama? Así como introvertida, ¿no? Ella no es así de que, vamos a tener una clase y esto y aquello y todo, sino era más así. Ella más dedicada a sus hijos, a la familia. Éramos siete, o somos todavía, 7 hermanos. Pero entonces mi papá dijo, ella nunca se subió a un púlpito, ella nunca estuvo al frente de esto y aquello. Y fue el de mayor ejemplo en la familia. Es decir, predicaba con su ejemplo. Y sí, es cierto. O sea, todos le tenían cariño y todo eso, aquello a mi mamá, porque ella predicaba con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, o sea, dando a entender, o sea, como si tal vez usted pensará, hermano, hermana, no se menosprecie, pensando, yo qué hago en la iglesia y todo eso. Hermanos, con el puro ejemplo, puede ofrecer o sea, mucho aliento, esperanza, ánimo y consolación a los que están a su alrededor. Tal vez no le dirán, pero sí sucede, hermanos. O sea, sí sucede. O sea, usted está firme en el Señor, usted es de mucho aliento a los que están al lado de usted, aunque no se lo digan. Es así. Entonces, el tercer ejemplo de Bernabé exhortando, animando, está en Hechos 11. Hechos capítulo 11, versículo 21 al 23. Hechos 11, 21 al 23. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Se está refiriendo a unos que habían salido de la persecución y que ahora, obviamente ya para entonces, ya Pablo ya era cristiano, pero está diciendo los resultados de esa persecución.
que estaban predicando, pero muchos nada más estaban predicándole a judíos, pero había otros que ya empezaron a predicarle también a griegos. Acuérdense que para entonces ya lo de Cornelio había sucedido, ¿acuerdan? Entonces unos sí se atrevieron a predicar a gentiles. Entonces, si la mano del Señor estaba con ellos, o sea, era correcto lo que estaban haciendo. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Está viendo en Antioquía. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron ¿a quién? A Bernabé. A Bernabé, sabían que podían contar con él. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Fíjense el versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Si dieron la palabra, ¿qué fue lo que hizo él? Y ese se regocijó y exhortó. Si se fijan, es la palabra, animó, motivó, alentó. O sea, hizo él lo que él sabía hacer muy bien. Pero lo interesante es esto, ¿en qué ambiente lo hizo él? No fue como en el caso, ¿verdad?, cuando él tuvo que dar una ayuda. No fue como en el caso de Saulo para a unirlo a la iglesia. Estamos en un ambiente donde todo está regocijado. El ambiente, como dice aquí, vio la gracia de Dios. O sea, cómo habían creído de verdad. O sea, entonces era un ambiente hermoso. Entonces lo que podemos aprender de eso es de que nosotros no nada más exhortemos o alentemos a las personas cuando las vemos bajas, cuando las vemos, sí requiere un poco de consolación. Hermanos, aun y cuando usted ve la cosa así muy bonita, siga exhortando, siga animando. Tal vez hasta la persona que usted piensa que está muy firme, requiere palabras de motivación. Hasta la persona que usted piensa, no, está fuerte, no va a caer, es más, tal vez lo admiro, qué sé yo. También ese cristiano requiere palabras de ánimo. Entonces ahí uno puede ver que él lo hizo. En un lugar de regocijo, que veía la gracia de Dios, exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Ahora, interesante que dice cómo permanecer fieles al Señor. Significaron que con propósito de corazón. Con propósito de corazón. O sea, que sea tu propósito. Hoy en la mañana estaba hablando acerca de que cómo antes de que yo aprendiera más acerca del perdón, para mí se me hacía que yo soy una persona fácil de perdonar. Pero yo perdonaba simplemente que sabía que si alguien me hacía algo, después se me pasaba. Así. Pero ya después aprendí que no, o sea, tiene que ser una decisión. Es decir, que cuando yo me estoy dando cuenta que estoy en rencor o que estoy o algo así, en ese momento, o sea, que no tengo paz, en ese momento decidir, Señor, yo perdono a tal persona en la que me hizo esta injusticia o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, yo aprendí eso. O sea, me pasaba eso de yo, una decisión de yo perdonar a esa persona y de corazón. Entonces, en este caso, como dice, permaneciesen fieles al Señor. A veces, si no lo tenemos como un propósito de corazón, no nos damos cuenta y poco a poco nos podemos estar desviando. Porque simplemente pensamos, pues soy fiel, o sea, vengo a la iglesia y todo eso, aquello. Pero tal vez antes leía más la Biblia y ahora menos. Antes oraba más y ahora menos. Antes, así como lo que le pasó a Éfeso, ¿no? El primer amor ya se agotó. Entonces lo que está diciendo es, no, es que tú lo tienes que hacer un propósito de corazón, ¿sí? Es como el matrimonio, uno tiene que cultivar el amor. No es como que si ya me casé, ya le juré todo mi amor y mi cariño, ya le bajé las estrellas y todo eso, sino que en cada día tengo que cultivar ese amor, porque si no, después andan diciendo, ya se acabó el amor. Pues ¿cómo? Pues se lo dejaste acabar. Entonces se fijan, o sea, con propósito. Entonces eso es lo interesante, como dice, exhortó a todos que con propósito de corazón, o sea, hagan el propósito, el plan de permanecer fieles al Señor, hagan una estrategia. Entonces aquí vemos eso bien interesante, que aún en el momento bien bonito que se veía, exhortar, ¿verdad?, aún más. Entonces, como les decía, a veces cuando las cosas andan bien, nos descuidamos, bajamos la guardia y pácatelas. Algo imprevisto pasa y en vez de haber seguido creciendo en el Señor, caemos. Entonces, pero como Bernabé, los animó a que perseveraran en el Señor,
siguió creciendo la iglesia. Fíjense lo que pasó después. Versículo 24 al 26, Hechos 11, 24 al 26. Ahora, primero describe aquí, empieza primero describiendo, aquí Lucas que está escribiendo Hechos, cómo era Bernabé. Fíjense, versículo 24. Porque era, hablando de Bernabé, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y ¿qué dice ahí? Una gran multitud fue agregada al Señor. Imagínense, por su exhortación y todo eso, aún todavía seguía hasta creciendo la iglesia. Versículo 25. Después, fíjense, ya hasta pidió ayuda. Dice, bueno, aquí los exhorté y todo eso, pero hasta aquí tengo, vea, ya no tengo más, pues, ¿qué dice el versículo 25? Después fue Bernabé a Tarso. ¿A quién habían dejado en Tarso? ¿Se acuerdan? Pablo. Para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vea, qué cosa, ¿no? Bien, bien bonito. Y con este tercer ejemplo, vamos a terminar con algo muy hermoso. Fíjense que cuando uno se mantiene fiel al Señor, independientemente de las circunstancias, uno sigue fiel, pueda que el Señor le haga un llamado a usted para servirle de una manera que ni usted se lo esperaba. Y me estoy refiriendo a Hechos 13. Hechos 13, 1 al 3, nada más viendo eso. 1 al 3. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, vean, es la misma, profetas y maestros. Bernabé lo señala, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Es interesante que primero mencionó a quién, a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿verdad? You are fired. No ese tipo de despido, sino que los encomendaron al Señor, ¿verdad? Con oración y ayuno. Interesante, ¿no? Entonces, así es, ¿verdad? Bernabé fue llamado junto con Saulo a servir como misioneros para expandir el reino de Dios y fundar muchas iglesias en el nombre de Cristo. Qué cosas, ¿no? Y al final de los tiempos, por haber sido fieles al Señor toda nuestra vida, Él nos va a decir las siguientes ya hablando a nosotros, según esta parábola, Mateo 25, 23, con esto termino. Mateo 25, 23. Pues acuérdense, uno siga fiel, hermanos, aquí en la tierra, y Dios lo va a llamar de una u otra manera a cosas que Él quiere hacer para Él mismo, por amor de su nombre, pero que lo está llamando a usted para que usted le sirva de una manera. Pero al final de los tiempos, ¿qué dice Mateo 25, 23? Según la parábola, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Entonces así igualmente nosotros, hermanos, algún día, ¿verdad? Algún día eso va a pasar. Y yo quiero ser contado de entre ellos, ¿verdad? Y así también usted, entonces acuérdense, con propósito de corazón, permanezcan fieles al Señor. Háganlo un propósito, no como que bueno, así como se va y confiese que así va a estar la atmósfera. No, usted hágalo con un propósito. Y con eso terminamos. Si hay una persona aquí que quiere entregar su vida al Señor el día de hoy, quiere bautizarse, ¿verdad? Le puede dar a conocer, ¿verdad? Mientras el hermano, vea, cuando el hermano Raúl le indique. Gracias y Dios le bendiga.